Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando de Prince. Para ello me va a estar acompañando Aline Vera. Hola Mike, Buenas noches, Aline, qué gusto tenerte nuevamente aquí platicando. Ahora vamos a cumplir con esa promesa que teníamos de hablarles de la Trinidad. Ya hablamos de Madonna, ya hablamos de Michael Jackson y faltaba Prince, Aline. nuestra monarquía, mi estimado Mike, ya como dices, ya hablamos de la reina, ya hablamos del rey y ahora nos falta el príncipe, mi estimado Mike. El príncipe, no me presenté, No de la tiene canción. razón Pollicio, que me dice que nunca me presento. Yo soy Miguel Ángel Hernández y pues eso, tenemos a este gran artista, un artista completísimo porque aparte de cantar escribió muchísimas canciones, no solo para él sino para otros artistas, se metió en muchas otras disciplinas y ahorita nos lo vas a contar todo, Aline. Pues Hoy comienza vamos a- y cuéntanos cómo empieza la vida de este gran artista, de Prince Rogers Nelson. Bueno, antes de empezar habría que recordarles a los que nos están escuchando, además de este capítulo, los invitamos a que escuchen los otros dos que ya grabamos de Madonna y de Michael Jackson. Hay mucha información que se cruza en los 3 capítulos, entonces vale la pena escucharlos para conectarla toda. Entonces, de todas maneras, Mike les va a compartir los links, ¿va? Claro. Y bueno, ¿por dónde empezar con Prince? Pues lo primero decir es de nacionalidad norteamericana o estadounidense. Nació el 7 de junio de 1958. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Nace en el mismo año que Madonna y que Michael Jackson, nada más que nace él 2 meses antes. Nace en Minneapolis, Minnesota. Los 3 nacen hacia el norte de Estados Unidos. Y es hijo de 2 músicos de jazz frustrados. Es Mattie Della, su madre, y John Lewis Nelson, su padre. Cuando Prince nace, obviamente sus papás son músicos, pero no son músicos consagrados, son músicos que están luchando por poder abrirse o gestionarse una carrera. De hecho, sus papás son personas que tienen que conseguirse un oficio de día y después poder trabajar de noche. Entonces, digamos que Prince nace en una situación muy precaria. Eso hace que eventualmente también sus padres se separen, de hecho, por muchas situaciones, pero hay que también entender el entorno de Prince porque, a diferencia, por ejemplo, de Michael Jackson, Prince nace en una ciudad en donde casi no hay población afroamericana, sino que la mayor parte de la población es blanca. Entonces eso va a hacer mucha diferencia en la forma en que Prince está educado. Eso por un lado. Luego por otro, sus papás, sobre todo su mamá, es demasiado religiosa, pero tiene como una percepción un poco distorsionada la señora de los valores. Entonces eso también va a influir mucho en la vida de Prince. Por un lado, la señora les inculca obviamente toda esta moral religiosa de ser respetuoso, pudoroso, callado, pero también son personas hasta cierto punto ignorantes. Entonces ocurre, por ejemplo, Prince platica en alguna entrevista que él recuerda de chico haber padecido de ataques epilépticos. Sin embargo, sus papás, por la situación económica precaria en parte y también por la ignorancia que ellos dos manejaban, no lo llevan nunca al doctor. Y su mamá le dice que ella recuerda que un día llegó Prince y le dijo que ya nunca más le iban a dar ataques epilépticos porque un ángel ya le había avisado que se iba a curar, pero Creía que menos mal que no lo llevó al exorcismo. Dijo, ay, se le metió el diablo al niño. entonces él sabe, o él tenía en la cabeza la idea de que tenía la noción de que él tenía ataques epilépticos de niño. Nunca recuerda ese hecho, recuerda que su mamá se lo contaba, pero él nunca recuerda en algún momento que de verdad él haya sentido la presencia de un ángel. Entonces, pues sí, obviamente todo eso pues te da una idea del ambiente en el que él creció, ¿no? Un ambiente en donde pues eliminaban al niño completamente, ¿no? O sea, lo hacían a un lado. Entonces, crece por un lado con ese poco apoyo, como habíamos mencionado, ya se divorcian sus papás y a Prince pues lo traen de un lado para otro.
A él le interesa estar con su papá porque le llama mucho la atención la forma en que toca su padre el piano. El padre es muy celoso también en cuestión musical, en cuanto a vocación, y siente que Prince no puede dar el ancho, siente que el niño solamente se quiere acercar a los instrumentos por ocio, por imitación, pero no hay un interés genuino. Y para Prince siempre desde chico, él recuerda que quedaba maravillado cada que su papá tocaba, porque además el papá, pues no sé si es verdad, pero le contaba el papá que, por ejemplo, él dormía, soñaba las canciones y al día siguiente se despertaba y las escribía. Entonces, Prince siempre va a traer como que esa sombra de yo soy buen músico, pero mi padre era mejor. Entonces, cabe aclarar, por ejemplo, que el nombre de Prince se lo dan porque ese era el nombre artístico de su papá. El nombre artístico del papá era Prince Rogers. Entonces decide heredarle la maldición a Prince y lo hace muy bien porque de hecho sí se convierte eventualmente en uno de los mejores músicos de la historia. Entonces esa es la razón de por qué él se llama Prince. Y sí, desde pequeño empieza a aprender instrumentos. Una vez que se divorcian sus papás, va de un lado a otro. En alguna ocasión su padre lo corre de la casa, teniendo él como 12 años, y su mamá ya se había cambiado a otra ciudad porque la mamá también se vuelve a casar y a Prince no le gusta el nuevo marido de la mamá. Entonces anda de un lado para otro. A él le interesa estar con su papá porque tiene la oportunidad de aprender a tocar varios instrumentos y pues de alguna manera tienen ahí más material para que él pueda practicar a comparación de su mamá. Luego un tiempo pasa también con su madre y la mamá, digamos que no hay interés porque él tenga su primer despertar sexual, le regala revistas de Playboy, pero pues él era un niñito todavía, entonces como que son padres que descuidan muchísimo a Prince y eso le va, digamos, a ayudar, entre comillas, porque él va a ser muy despierto desde niño y tiene muy claro desde niño que quiere lograr algo para sentirse lo que nadie más lo ha hecho sentir, para no sentirse que ha sido desplazado, sino que él tiene un lugar en el mundo que lógicamente lo va a lograr, pero con creces, ¿no? Finalmente, con el tiempo, consigue a un amigo que es André Anderson o André Simón, después se cambia el nombre, y con él se va a vivir un tiempo. Primero negocia con su papá y le dice que se va a ir a vivir 6 meses al sótano de la familia del amigo, y se queda ahí a vivir 6 años prácticamente hasta que él firma su primer contrato, y ahí es donde conoce a la mamá del chico, que es Bernadette, y ella es quien le da un poco la disciplina y quien le da como el orden y esta permanencia de un hogar, de una familia, pero también es quien empieza a empujarlos para que se desenvuelvan dentro del mundo de la música, porque resulta que ellos empiezan a armar una banda. Por aquellos años Prince está estudiando y entonces pues en la escuela todo el mundo lo empieza a conocer porque saben que es un chico que toca muchísimos instrumentos. Él aprende a tocar por sí solo, de manera autodidacta, aprende a tocar el piano, percusiones, batería, bajo, guitarra. Entonces se vuelve famoso a nivel local porque saben que es un niño que de manera autodidacta aprende a tocar todos esos instrumentos, aprende a bailar también sin haber tomado clases porque pues no tiene con qué pagar, entonces aprende de la misma escuela viendo a los compañeros, viendo videos. Obviamente tiene mucha influencia de James Brown, de Little Richard, y en la escuela forman una banda que se llama Grand Central. Ahí es donde está André Simón y conoce ahí a Maurice Day, quien lo acompaña después en la película de Purple Rain. Y entonces en la banda se forma y comienzan a participar en pequeñas guerras de banda, se juntan con otra bandita que se llamaba The Family, otra que se llamaba Route 94 y así, y entonces empiezan a intercambiar entre ellos varios músicos. Unos días tocan con una banda, otros días tocan con otra, y la mamá... ¿Alina esto era como boy band o era como...? No, eran más bandas, no de boy band de 5 chicos cantando, no, sino que todos tocaban algún instrumento. Ah, ya. Entonces, la mamá de su amigo, Bernadette, es la que se da cuenta y busca promoverlos. Ellos ganan un concurso y eventualmente Prince conoce a otro señor dentro de estas presentaciones que hacen. Conoce a un productor que se llama Chris Moon. En cuanto el Don lo escucha, dice, bueno, aquí hay material.
comienza a trabajar con Prince, una maqueta, se da cuenta de que Prince puede grabar todos los instrumentos y entonces graban el primer demo, que es la canción de Soft and Wet que viene en su primer disco, el de For You, y lo lleva Chris Moon con un productor, ese productor era Owen Halsey. Y lo que dicen es que cuando el productor escucha la canción, pues lo escucha bien y todo, le dice, bueno, esto suena bien, ¿cómo se llama la banda? Y le dice Chris, no, es que no hay ninguna banda, lo que pasa es que es un solo chico grabando todo. Entonces, obviamente eso llama muchísimo la atención. Preparan una presentación para que Prince pueda presentarse frente al ejecutivo. Pero hay plan con maña porque ese ejecutivo venía de parte de la Warner Brothers y entonces empiezan a juntar a otros, me parece que uno era de Epic Records y otro no recuerdo de qué discográfica, pero a todos les plantan la misma idea de la otra disquera ya está a punto de ofrecerme un contrato y como que hacen ahí una mentira piadosa para que todos queden enganchados y todos vayan a la presentación de Prince. Van a la presentación y finalmente él termina consiguiendo su primer contrato, que en aquel tiempo lo difícil era que era un chico de 18 años consiguiendo su primer contrato, pero además él negocia su primer contrato para que él sea su propio productor. Su condición es que nadie toque su música. Él se produce, que a esa edad es un exceso de confianza que pues cualquiera pensaría que es un chico que está demasiado subidito, ¿no? Entonces, pero no, se dan cuenta cuando empiezan a trabajar con él, porque le permiten obviamente entrar a ya estudios pues más profesionales, más bien formados. El contrato era en aquel tiempo por $1 millón y eventualmente el contrato se extiende a 3 discos con la Warner Brothers, que fue el contrato inicial. Entonces, lo que todos dicen es que era increíble porque el chico se formó un sistema de trabajo desde el principio, o sea, él llegaba, se encerraba a trabajar, a grabarse. Si le mandaban a algún ingeniero en audio, él aprendía a utilizar las tornamesas, todo, y eventualmente él lograba manipular toda la grabación. No había como que un huequito que dejar al aire, entonces fue algo que impresionó mucho a los ejecutivos. Él firma primero con la Warner Brothers, que después va a ser todo un show con esa disquera, pero con esa productora, mejor dicho, pero lo dejan trabajar y de ahí sale el primer álbum de Prince a los 18 años, sin haber nunca trabajado en nada más que música. Él no era ni un chico que hubiera trabajado, no sé, de oficio, no sé, de algún restaurante o algo. Él nunca trabajó de nada. Ese fue su primer y único trabajo que tuvo a lo largo de su vida. Y logró un contrato que para un chico de su edad, tener tanta libertad, pues era algo impensable, ¿no? Y sobre todo con el dinero que había de por medio, pues no cualquiera se iba a aventar, pero eso hablaba mucho de qué tanto él se cuidaba, de qué tanto aprendió a sobrevivir desde chico por sí solo, y lo dejan. Entonces aparece el primer disco, que es el de For You, que lo publica en 1978, solamente cuando él tenía 19 años, y es un disco que no vende mucho, pero lo más importante de este disco es que es un disco en donde él toca todos los instrumentos, además de la voz. Pocos artistas en el mundo han podido lograr eso. Paul McCartney, por ejemplo, Stevie Wonder, Dave Grohl o Trent Reznor, que de hecho, por ejemplo, Trent Reznor, que es el vocalista de Nine Inch Nails, platica que cuando él era adolescente y se enteró de la historia de Prince, para él fue una inspiración para poder trabajar su música, porque él tenía en mente un sonido en especial, pero no lograba encontrar a la gente ideal para poder lograrlo. Fíjate, eso que dices, eso que estás contando, Aline, de pues estos músicos tan extraordinarios que lo hacen todo en el disco. Ellos tocan el instrumento y todo. Son tan poquitos que estaba pensando ahorita que estabas diciendo esta lista de nombres, que en la actualidad, no sé, salvo Charlie Puth, que es el que sé que ese graba todo, coros, música, no recuerdo otro artista que haga esto, ¿no? Ya, o sea, como que ya se ha perdido. Son muy pocos en realidad, y no solo de ahorita, en realidad, históricamente, pocos logran hacer lo que ellos han hecho. Y ahí yo creo que tienen un gran mérito todos ellos. Te decía, por ejemplo, de Trent Reznor, él contaba que se inspiró tanto que el día que lo conocí, o que pensó que lo iba a conocer,
estaba muriéndose de nervios, eso ya fue años más tarde, y lo que contaba él era que él le pidió a la gente del estudio en el que se iban a encontrar, supuestamente, que le echaran la mano, ¿no? Y le dijeron los del estudio, no, es que no podemos, o sea, tenemos que hacerlo muy casual y no lo estés fastidiando porque te va a mandar a volar. Y lo que cuenta Trent Reznor es que sí, que en efecto cuando lo vio venir caminando, él dijo, no, hombre, bueno, y Prince lo vio, ni siquiera le dirigió la palabra y se siguió de largo. Que eso es algo que va a caracterizar muchísimo a Prince. Por un lado, va a apoyar a muchísimos, pero una lista enorme, gigante de músicos. Pero por otro lado, también va a tener muchos encontronazos con gente del gremio porque podía ser muy hermético o podía ser alguien que tendiera la mano a talento, digamos, nuevo. Entonces, hay gente que puede comentar, músicos que pueden comentar maravillas de Prince y hay otros que pueden hablar lo peor de Prince, pero es que era una persona que tenía un carácter muy especial, ¿no? Y también en cierta parte lo entiendes porque uno pues sí era un genio, de verdad. Con todo lo que vamos a platicar más adelante te das cuenta que tenía una creatividad desbordante, que es imposible que alguien tenga tanta seguridad para saber que la creatividad nunca se te va a acabar. Tener esa seguridad, para mí eso ya lo convierte en un genio de otra categoría, nada más por eso. Entonces, mencionábamos que el disco no logra colocarse en listas de popularidad ni nada. Lo único que sí es que llama mucho la atención porque es un disco que él graba en su totalidad. Instrumentos, voz, hace arreglos, escribe letras, hace todo. Después, otra cosa muy importante que hay que mencionar, a partir de ahorita todo lo que vamos a estar hablando de los discos de Prince son discos que se generan por año. De toda su carrera musical, que fueron más o menos 40 años, él solamente va a hacer pausa alrededor de 4 años, en algunos porque está trabajando un poco más en el proyecto, pero en realidad Prince publica un disco por año, entonces también eso te habla del trabajo que él manejaba, ¿no? Era músico pues era como músico de oficio, ¿no? Porque para él era como que otro día en la oficina, pero es que era alguien que se encerraba horas a trabajar. No hay persona o músico que no diga que lo encontraba, siempre se encontraban con él en su estudio. Entonces era una persona súper clavada y entregada y que jamás llegó a un punto en el que se cansara de hacer lo que hacía, nunca. De hecho dicen que ya que se murió, que en su estudio encontraron un montón de canciones y composiciones es que infinito. le dan, ¿no? Para tener así otra vez discos por año. Ahorita van a ver, te vuela la Está cabeza increíble eso, con sí, la sí, cantidad sí. de trabajo que él hace. Decíamos entonces que en el 78 él sacó el primer disco, para el 79 saca el disco de Prince, el homónimo, donde aparece con esta portada de fondo azul y el torso desnudo, y de ese disco es cuando sale su primer éxito, que es el de I Wanna Be Your Lover, ¿no? Al siguiente año publica Dirty Mind, que es cuando aparece por primera vez con un liguero en la portada y una chamarra de cuero, que eso va a ser otro elemento interesante de Prince porque él, además de todo lo que ya dijimos, que es músico, compositor, súper cantante, también es un ícono de la moda. Siempre va a innovar, pero además era súper conocido por su estilo andrógino. Yo me atrevería a decir que era travesti también, y era más o menos al estilo de Bowie, que son de esas personas Ándale. tan fluidas que tratar de definirlos como femenino, masculino, no sé, día, noche, hombre, mujer, blanco, negro, pasa de ellos. De verdad que llegan a un nivel de, no sé cómo explicarlo, pero son personalidades demasiado fluidas y no es que traigan como un discurso aprendido, que es lo que a veces siento que nos pasa hoy en día, como que te aprendes un discurso sin sentirlo, sino que ellos se dejaban ser y entonces se entendía el discurso que manejaban, pero era consecuencia de su forma de ser. No sé si me explico. Sí, bastante claro, Aline, porque yo creo que ya prueban tanto, o sea, tienen tanto, estando en la posición en la que están, pues me imagino que habrá muchas fans y muchos fans que los busquen
y ya para ellos pues experimentar o ver o sea, no tienen límites, ¿no? Y Pueden además hacer lo es que quieran. eso, además es eso, como que ahora ya estamos muy acostumbrados a cómo se fabrica un artista, podríamos decir, y cómo el fin principal es conseguir seguidores, como tú decías. Pero en el caso de Prince, en el caso de Madonna, en el caso de Jackson, más bien ellos se forman y tienen una esencia tan bien definida que eso hace que sean como miel para todos, ¿no? Se vuelven personajes atractivos que te llaman la atención y que quieres conocerlos, quieres ver por qué, quieres entender qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que los hace bien interesantes. No les forman una imagen alrededor, sino que eso que ellos mostraban era lo que son. Y eso es lo que resulta súper atractivo, ¿no? Una personalidad y una esencia que es como una en un millón, ¿no? Entonces, pienso yo que eso tenía mucho que ver. Me estaba Eh, acordando ahorita estaba viendo una entrevista que le hizo Arsenio a Prince. ajá, Y si ves la entrevista, habla exactamente lo que estás diciendo, que, no sé, Arsenio le pregunta algo a Prince de, no sé, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Prince? ¿Qué tal te ha ido? Qué bueno que estás aquí. Y Prince, pues él siempre era como muy serio para contestar, muy sí, suavecito hermético. para hablar, muy hermético y nada más decía, Arsenio, claro, gracias por invitarme, estoy muy bien aquí, con su voz así muy pausada, muy Sí, calmada. Y toda la gente, ¡eh! ¡Aplausos! Nada más contestó que estaba bien, tranquilos. Y volví a que, contestar otra cosa y lo mismo, ¿no? que Y hasta además Prince hace el carita así como de que, chale, ¿no? ¿Qué les pasa? eso, la mirada, ¿no? Tiene una mirada enigmática, Prince, ¿no? Bueno, todo él es enigmático, pero en especial su mirada. Y aparte, hay otra cosa que él sabe resolver muy bien con la cuestión de la moda. Prince era un tipo afroamericano, delgadito, de 1,57 de estatura, que para la época en la que vivía tal vez daría la primera impresión de estar en desventaja, ¿no? Digamos, por una cuestión física. Entonces él arregla, por ejemplo, esta cuestión de altura utilizando tacones. Usaba tacones como de hasta 8 centímetros y aún con tacones él sabía bailar increíble. De hecho, a él, por ejemplo, le gustaba mucho el básquetbol. Sin embargo, pues no prosperó en esa área por cuestiones de altura, ¿no? Entonces, comentaban que, por ejemplo, él a veces en su misma casa jugaba básquetbol con tacones y sin ningún problema, ¿no? Y eventualmente usar tacones también le va a traer consecuencias de salud, ¿no? Un problema de cadera. Pero aún así con tacones era un gran bailarín. La energía que él desbordaba en los conciertos era increíble. A mí me parece sorprendente porque no das crédito a la energía que da en un concierto, pero que sabes que también ensayaba horas antes y al día siguiente seguía componiendo canciones porque hay un periodo artístico, un periodo de Prince, un periodo artístico, en donde él compone mínimo una canción por día, a veces más, pero digamos que su cuota mínima era de una canción por día. Entonces, saber que él componía las canciones, que cuando armaba sus maquetas, él grababa a veces todos los instrumentos y aún así tenía tiempo para ir a presentarse a un concierto y dar lo mejor, porque cada presentación son unos bailes de muerte, pero además tocaba la guitarra de una manera increíble, que no das crédito a tanto talento comprimido en una sola persona, ¿no? Entonces, decíamos que saca ese disco en donde aparece en la portada con un liguero, después saca Controversy, y en 1982 es cuando logra sacar su primer disco, que se colocaría en las listas de popularidad, que es 1999. Ahí es cuando utiliza por primera vez una gabardina morada, que él usualmente utilizaba gabardinas, había utilizado una en la portada de Controversy, pero aquí ya utiliza una gabardina morada y va a ser el color que va a definir una época y también el color más emblemático con el que todos vamos a relacionar a Prince, ¿no? El color morado. Que de hecho le preguntaban que por qué es que utilizaba el color morado y él decía, más sus familiares decían, porque él consideraba el color morado como el color de la realeza, entonces por esa razón es que lo utilizaba y también me imagino yo que era en parte por los colores que se manejaban en los 80s, ¿no? Que eran colores más brillantes, entonces utiliza gabardina morada y logra colocar 2 canciones por primera vez
coloca Little Red Corvette, que más o menos por estos años, más bien en este año, es cuando Michael Jackson lanza Thriller, que ya habíamos mencionado que Jackson es el primer afroamericano que logra ingresar un video dentro de la rotación continua de MTV. Y después de Jackson sigue Prince, él coloca también un video. Primero aparece con Little Red Corvette, que sale cantando en un escenario, y también coloca la canción homónima, donde aparece también con su banda. Y aquí, en este disco, es cuando crea a su primera banda. Él siempre va a estar rodeado de muchísimos músicos y le va a tender la mano muchísimo a la gente de Minneapolis. De hecho, por esos años, él crea algo que se llama Minneapolis Sound, porque trabaja con tantos músicos y produce a tantos artistas que logran generar su propio sonido. Definir el sonido de Prince es imposible porque tiene funk, pero tiene R&B, pero tiene rock, pop, jazz, rap, le mete de todo. Sus primeros discos, hay canciones que por un momento te suenan a Earth, Wind and Fire, y hay canciones que a veces sintieras que es incluso el mismísimo Daft Punk lo que estás escuchando. De verdad que maneja una variedad de estilos que tratar de definirlo sería muy complejo. Sí, ese es un espectro muy amplio. Oye, Alien, ahorita que estabas diciendo del color que caracteriza a Prince, ¿tendrá que ver un poco que es también el color del estado de Minneapolis? Ya ves que los vikingos de Minnesota pues son moraditos. Pues de eso decían, que incluso ya ves que cuando el año en que fallece juega el Super Bowl, se realiza en Minneapolis e iluminan a toda la ciudad de morado. No sé si eso tenga que ver, que sea el color del estado, de la ciudad, mejor dicho, pero podría ser. Yo lo que tengo entendido es que era más bien como el color que él relacionaba con la realeza, y también es un color que él relaciona mucho con el apocalipsis, por llamarlo de una manera, porque un tema que él recurre mucho en sus letras es este tema de que el mundo se va a acabar pronto o que la vida se va a acabar pronto y esos últimos minutos los tienes que vivir al máximo. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso con el disco de Purple Rain, pero también creo que él relacionaba un poco ese color como entre lo espiritual y lo melancólico, pero catastrófico también. Más o menos por ahí es donde iba la onda del color de Prince, porque a veces que también lo utilizaba mucho para como luz ambiental en los conciertos. Uh-huh. Entonces, creo yo que va un poco más por ese lado. Entonces, mencionábamos que con ese disco, el de 1999, dije muchos nueves, no. Entonces, uh-huh, forma su primera banda, que se llama The Revolution. Él va a tener varias bandas a lo largo de su carrera musical. Y esta primera banda la forma con 5 músicos, pero de estos 5 músicos hay 2 muy importantes, que es Lisa Coleman y Wendy Melvoin. Algo que va a caracterizar mucho a Prince es que le da muchísima oportunidad a las mujeres. Obviamente, todo también en parte nace a veces de un interés por conquistar a las chicas, pero también es por lo mismo que él hablaba de que al final no te deben de reconocer ni por un género ni por un color de piel, sino por aquello o el talento que tengas, ¿no? Aquello que logres o el talento que ofrezcas al mundo es por lo que te deben de recordar. Entonces él siempre, desde que crean la banda de la escuela, la de Grand Central, ahí en esa banda, por ejemplo, traían a la hermana de Andre. Entonces él siempre va a estar trabajando con chicas, siempre les va a tender la mano. Con algunas no van a terminar de cuajar muy bien los proyectos, con otras sí, pero siempre va a estar rodeado de mujeres. Casi siempre trae como que el mismo denominador, mujeres con rasgos latinos, de cabelleras negras, así como medias morochonas las mujeres, pero es algo que lo va a caracterizar también. Siempre va a estar acompañado de mujeres a lo largo de toda su carrera. Entonces conoce a estas 2 chicas, a Lisa y a Wendy. Wendy, que toca la guitarra, y Lisa, que tocaba los teclados. Y algo que él menciona, normalmente siempre en sus bandas va a estar acompañado de 2 mujeres. Siempre mencionaba que a él lo que le gustaba de este tipo de compañía era que le hacían verse mejor, en el sentido de que él a veces, como ya mencionábamos, era una personalidad un poco difícil.
Entonces sabía que, por ejemplo, con las chicas, pues ellas eran más sonrientes o tenían una personalidad más extrovertida, más relajada, y de alguna manera le ayudaban para relajar el ambiente al momento de conectar con otras personas. Entonces siempre va a estar acompañado con ellas, aunque no estén en el escenario, casi casi van a ir como que duplas de guardaespaldas mujer, porque es algo que a él le brindaba en cierta forma apoyo y seguridad para poder manejarse con el resto de la gente. Entonces publica Little Red Corvette, bueno, son los éxitos, Little Red Corvette y la otra, y es el primer disco doble más vendido de los 80s. ¿Por qué era disco doble? Porque acuérdense que en ese tiempo solamente se manejaban los discos de vinil. Entonces esos discos, lo máximo que les podía caber de una cara eran 4 canciones, eran lo máximo. Entonces casi todos los discos eran de 7, 8 canciones, y él entonces publica un disco doble para que se puedan obviamente incluir más canciones, porque es algo que va a ocurrir. Normalmente en la carrera de Prince calculan más o menos que por disco que publicaba Prince, se publicaba el 10% de la obra y 90% quedaba en el tintero. Entonces siempre va a traer un mundo de canciones y al final va a ser muy difícil para él decidirse por unas cuantas, y por eso él va a tener mucho material discográfico de discos dobles y triples, porque le fluían las canciones y al final no sabía qué hacer con tantas canciones, ¿no? Entonces, por ese año, que era 1983, él se da un descanso, digamos, entre comillas, porque vuelve a renegociar su contrato con la Warners, y ahora la condición que pone es que para volver a firmar le tienen que aceptar la idea de un proyecto cinematográfico. Quiere filmar ahora una película. Esa película es Purple Rain, que él piensa en la idea original de la película. Él es el que graba las canciones. Para grabar estas canciones ya trabaja con esta banda de Revolution, entonces ya los músicos se involucran un poco más en cuanto a las ideas, ¿no? Aportar ideas en las líricas, en los arreglos, y la Warners acepta, y entonces comienzan a trabajar en el proyecto, que era algo que él normalmente anotaba en una libretita que traía por ahí. Y de este disco, este disco es el considerado como el mejor de Prince. El clásico, sí. Sí, es el clásico. En cuanto a estética, musicalmente, la película también. Prince va a tener más o menos 4 o 5 películas, pero digamos que ahí lo que le va a fallar un poco es la temática de las películas, ¿no? En esta, él da primero la idea, después alguien más escribe el guión, y la película la dirige Albert Magnoli. Entonces, es la historia de un músico que se llama The Kid, que es Prince, y tiene ahí rivalidad con otro músico que es Morris Day, el que habíamos mencionado que estaba con él en la banda de la preparatoria. Entonces ahí empieza una disputa y hay una pelea por una chica entre los dos, y hay una pelea de egos también de parte de Kid con el resto de la banda, que la banda es los músicos que lo acompañan de Revolution. Entonces es una película, yo diría que entretenida. Creo que para nuestros tiempos ya no sería políticamente correcta, pero a mí me parece muy entretenida la película. Claro que lo que la rescata también muchísimo es el soundtrack, que es lo que siento yo que vale la pena, porque pues todas las canciones o la mayoría de las canciones se presentan en la película, ¿no? Entonces, por esos años, Prince, mientras está haciendo este proyecto del disco y de la película, comienza a producir otras bandas. Para la película, él crea esta banda con Morris Day que se llama The Time, que es la que aparece ahí en el filme, y crea otra que al principio se llamaba Vanity Six, que eran 3 chicas bailando en lencería, y de esta banda hay una chica, la principal, que se llama Dennis Matthews. Entonces él tenía al principio pensado que ella fuera la protagonista de la historia, y el personaje inicial femenino de la historia se llamaba Nick Arthra. Entonces escribe una canción que se llama Darling Nikki, pensado para el personaje, y por esta canción es que ahora todos los discos traen esta etiquetita que es el Parental Advisory, porque resulta
que la canción habla de una mujer que se llama Nikki, que conoce en un hotel masturbándose con una revista, pero la letra es tal cual, es una letra explícita, que es algo que también caracteriza a Prince. Tiene demasiadas letras explícitas y muchas letras que hacen referencia al sexo, ¿no? Al tema sexual. Entonces, una mamá que pertenecía a un grupo de padres escucha a su hija cantando la canción, su hija de 11 años cantando la canción de Darling Nikki, y la mamá pues se asusta de escuchar que su hija está cantando un tema de masturbación. Se ponen en contacto con la Warner Brothers, hacen una revisión y les piden primero pues que retiren el disco. Obviamente no lo iban a hacer porque el disco, la película y la canción lograron colocarse en número 1 a la primera semana de haber salido. Entonces, por ejemplo, el disco en su primer día vendió 1.3 millones de copias. Eliminarlo del mercado pues era poco viable, ¿no? Entonces deciden en cambio agregarle esta etiqueta del Parental Advisory para que pues los papás estén de antemano avisados que pues, el contenido puede ser que no sea apto para menores de edad, ¿no? Entonces gracias a esa canción es que ahora todos los discos traen esta etiquetita. Y luego hay otras canciones muy buenas de este disco, la de Let's Go Crazy, que es la primera con la que comienza la lista, que es básicamente una canción que habla de que pues ya se va a acabar todo y que pase lo que pase, pues no dejes que el mundo te lleve abajo, ¿no? Pero así como lo cuento yo, suena muy aburrido. La canción tiene un ritmazo, es muy tipo rock and roll, y yo creo que es de las canciones más conocidas de Prince también hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Aparecen otras, está When the Doves Cry. Hay una mujer que va a trabajar muchos años con Prince también, que se llama Susan Rogers. Ella era su ingeniero de audio y pues ella prácticamente vivió junto a Prince durante 6 años, porque Prince para esa época los instala a todos los músicos, ingenieros y demás en una casa, y es donde se dedican a ensayar y montan una especie de estudio en donde ellos ensayan, graban, bailan, hacen de todo, ¿no? Entonces, este ingeniero pues vive con él diario, porque esa es la condición que él le pone, que para trabajar para él, ella tiene que estar dispuesta lo mismo a las 3 de la mañana que a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces cuenta que en el año en que sale, más bien en 1983, cuando van a la premiación de los Grammys, es cuando Michael Jackson arrasa con cuanto Grammy se le atraviese, ¿no? Gana todos los Grammys de esa noche. Prince estaba nominado con el disco de 1999, no se lleva nada, y entonces dice que Prince llega un poco decepcionado y que le dice que va a escribir una canción que rompa todo, que se lleve todo, que sea el hit de pop del año, ¿no? Y es cuando escribe When the Doves Cry, que es una super canción, pero lo que cuenta es que también Prince llega, se pone a grabar toda la canción, y cuando lo están escuchando algo no termina de cuadrar en la canción, hasta que Prince dice, oye, ¿y si quitamos el sonido del bajo? Y lo quitan porque pasaba que como grababan en esta casa, la casa tenía una especie de eco. Entonces al momento de utilizar las percusiones, el retumbe que hace pues da un poco el efecto del sonido del bajo, y se dan cuenta que ya no necesita meter la pista de bajo, sino que con las percusiones y guitarras, teclado, la canción queda. Entonces, si tienen chance, escúchenla con atención y se van a dar cuenta de que no hay ningún bajo, sino que el sonido lo hace la percusión, la batería. Entonces, sí es una gran canción también que viene de este disco. Y luego está la canción que es la número 1 de Prince, que es Purple Rain. Y cuentan también que cuando Prince la grabó, primero comenzó por la melodía, no comenzó por la letra. Él tenía toda la melodía grabada y tenía la intención de que fuera una canción más o menos country, pero no sabía cómo hacerle. Entonces le pide a Stevie Nicks, la señora de Fleetwood Mac, que le manda el demo, la maqueta, y le dice que si le puede escribir la letra de esa canción. Y pues ella la escucha y dice que simplemente no pudo, que sintió que la melodía era tan bonita que era imposible poner la letra sin echarla a perder. Entonces se la regresa a Prince y Prince termina escribiendo la letra
con Lisa y con Wendy, las chicas de The Revolution. Escriben entre los tres la canción, arreglan ahí unos cuantos arreglillos musicales y todo. Y lo interesante es que no tenían planeado que esta canción tuviera el éxito que consiguió, sino que empezaron a hacer algunos ensayos, algunas pruebas y organizaron un concierto pequeñito en donde invitaron a ciertos fans y demás para hacer una prueba del disco, para ver qué tanto gustaba. Entonces cuentan que salió Prince, empezó a tocar la canción y pues que todo el mundo se quedó así como de no manches, ¿no? Y que gritaban y todo, y que entonces ahí fue cuando en ese momento Prince se dio cuenta de cuál iba a ser la canción del disco, ¿no? Porque no era algo que él tuviera planeado, ni siquiera el sentimiento o el feeling de la canción lo tenía pensado a lo mejor como la de When the Doves Cry, sino que pues a él se le hacía como que una canción extra dentro del disco, pero jamás se imaginó el impacto que iba a tener hasta que la presentó en vivo y se dio cuenta del gancho que había tenido con la gente, al grado que cuentan que en el concierto él les repetía, eso que estamos haciendo aquí hoy es historia, ustedes están haciendo historia, esto es histórico, y que toda la gente se quedaba así como de qué pedo, ¿no? Pero era eso, porque hasta en ese momento le cayó el 20 de que iba a ser una gran canción, y de hecho sí, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de escuchar Purple Rain, y es bellísima, ¿no? Es llegadora, es el solo que él toca de la guitarra, es muy bonito, ¿no? Entonces es melancólica la canción. Le preguntaban que por qué Purple Rain, y decía él que si te imaginas una lluvia de sangre, se mezcla el rojo con el azul del cielo y entonces se genera un aura de color morado, y entonces ese color morado con la sangre cayendo significa que ha llegado el fin, y para él el fin significaba que era el momento en el que tenías que estar con la persona que amas. Entonces, muy poético, un poco dramático, sí, pero la verdad es que te lo puedes imaginar perfecto al momento de estar escuchando la canción, ¿no? Claro, las dramáticas son las mejores, siempre. Siempre. Y por estos años, como ya le habíamos dicho, Prince no deja de trabajar. Prince jamás, mientras él está de gira, por cada disco que él publica, hay una gira. Entonces, mientras él sigue de gira, con este súper éxito de Purple Rain, al siguiente año de los Grammys, pues ahí da la voltereta y él es el que se lleva ahora los Grammys, gana 4 Grammys, gana la mejor canción, que es Purple Rain, el mejor álbum. Entonces ahí es cuando le da la vuelta a Jackson, ¿no? Y en esos años, él también comienza a juntarse con Madonna. De hecho, no saben si... Hay gente que dice que sí fueron pareja durante un breve tiempo, hay gente que nada más dice que se juntaron con la intención de crear algo juntos, de algún proyecto musical, y al final no se concretó nada. Madonna decía, por ejemplo, que a ella siempre le pareció un personaje muy interesante y un músico increíble, pero que ella no podía con su personalidad tan solitaria y tan aislada. Que ella, por ejemplo, pues siempre estaba buscando estar rodeada de gente, tener comunicación, buscar nuevos contactos y demás, y que en cambio él se pasaba temporadas encerrado. Entonces ella dice que llegó un punto en el que ya no pudo. Se decía que tenían como la intención de grabar más canciones, y que incluso habían escrito varias canciones juntos, pero que al final no se concretó nada, ¿no? Ya después en el disco de Madonna de Like a Prayer, ahí tienen una canción juntos, Love Song. Y si escuchan la canción de Like a Prayer, todas las guitarras las grabó Prince, aunque después hicieron una versión, digamos, remasterizada. Volvieron a grabar las guitarras y ya quitaron las que él había grabado inicialmente. Entonces, pues por ahí como que se fue perdiendo esa parte del trabajo que tenían juntos. Pero en esos años, lo que sí, Madonna pasa una temporada con él y él le regala unos sacos, porque como habíamos dicho, Prince manda a hacer mucha de su ropa, él diseña mucho de su ropa y la manda a confeccionar. Entonces le manda a confeccionar a Madonna dos sacos, uno que es como un bolerito de brocado como color ciruela y tiene estampado de flores, muy como cortina de abuelita. Y ese saco aparece Madonna en un shooting que hace para una revista, y después le regala otro saco, que es un saco como color aqua, igual de brocado, más largo, y
ese saco lo utiliza Madonna en el Live Aid, en el concierto del 85, y luego lo vuelve a utilizar en el 89, y ella lo repite incluso, que es una prenda que, son prendas que a ella siempre le van a quedar como que les da un valor muy especial, porque él se las regaló, que es algo que va a hacer Prince también, a todo el mundo le regala ropa. Entonces, así es como ellos comienzan a trabajar, y por ese año es cuando Prince ya crea su estudio, donde va a quedar la bóveda de Vault. Ahí es donde se va a instalar, y le pone un nombre a su estudio que se llama Paisley Park, lo pone en Minnesota también, y le dedica incluso una canción en su siguiente disco, en el disco de Around the World in a Day del 85, le dedica una canción al estudio, y este estudio es súper gigante. El tamaño del estudio dicen que es de las mismas dimensiones que la Casa Blanca, nada más para que se den un quemón de las dimensiones que estamos hablando. ¿Qué tenía? Tenía un departamento en donde él vivía, obviamente pues tenía varias adaptaciones de una casa, tenía cocina, pero además tiene un taller en donde confeccionan sus prendas, tiene obviamente un estudio en donde él va a grabar, tiene un mini escenario en donde va a ofrecer conciertos también, o sea, hace conciertos íntimos obviamente para sus amigos, pero pues, está cañón tener una mini salita para concierto dentro del lugar, y pues obviamente ahí también va guardando todas sus grabaciones. Entonces es un lugar gigante, pero es un lugar de donde Prince jamás sale. Difícilmente él se traslada a otras ciudades para vivir, pasa algunas temporadas en California, en algún momento de su vida se instala en Barcelona también, pero la mayor parte de su vida la pasa él en Minnesota, y también eso contribuye mucho a que los músicos de la zona crezcan más, porque él apoya a todo el gremio, o sea, no hay alguien que él no deje de lado. Entonces eso a la larga es algo que va a levantar mucho la escena musical de Minnesota por el trabajo que él hace. Y bueno, de este disco de Around the World in a Day es cuando publica la canción de Raspberry Beret, que también es súper conocida, y aparece con un traje azul que tiene un estampado de nubes, y aparece con una peluca lacia negra, y en la portada del disco él aparece con ese mismo traje en la portada del disco es muy a la Sgt. Pepper, que es algo que le molestaba que le dijeran, pero de hecho sí se parece un poco, y tiene varias imágenes dibujadas de los músicos que lo acompañan, y aparecen como que en un parquecito, y él aparece en la portada con este trajecito azul con nubes, pero con el pelo rubio. Entonces contaban que él intentó decolorarse el pelo para este nuevo disco, pero le hizo una reacción, terminó quemándose todo el pelo, entonces se tuvo que rapar, y Pobre. Tuvo que utilizar esta peluquita que aparece en el video. Sin embargo, no quiso cambiar la portada, o ya no pudo cambiar la portada, pero este disco lo publica a las 2 semanas de haber terminado la gira de Purple Rain. Y lo que cuentan es que durante todo el tiempo que él estuvo de gira, la banda nunca descansó, porque siguieron grabando demos para el disco, seguían practicando. Entonces va a ser un ritmo de trabajo que a la larga les va a pasar factura a todos, y que va a hacer de alguna manera que la banda no prospere, ¿no? Entonces, eso es 1985. Para 1986 vuelve a lanzar otra película que se llama Under the Cherry Moon, que fue una película que inicialmente se grabó en blanco y negro, a color, y terminó publicándose en blanco y negro, y la película fue fatal. Implicó muchas pérdidas para Warner Brothers, porque acuérdense que Warner Brothers pues producía de todo, ¿no? Era películas, música, animación, como que todo nuestro entretenimiento de niños se lo debes en gran medida, o al menos los que somos como millennials, generación X, todo tu entretenimiento de esa época se lo debías a la Warner Brothers en realidad, ¿no? Porque producían muchísimo material. De esta película acompaña el disco que se llama Parade, que de este disco la canción más representativa es Kiss, que
tiene una historia interesante porque Prince escribía canciones para otros artistas, entonces obviamente le da esta canción a un grupo que se llamaba Maserati, y cuando escucha la canción ya producida, se enoja y dice que ya la destrozaron porque él originalmente la había pensado como una versión acústica y que no era la intención, y chin, se las quita. Y finalmente termina publicando la canción Ya me con los imagino. arreglos Háganse que lado, habían estúpidos, puesto. no lo hicieron bien. Sí, como que la escuchó también. Yo creo que al principio no le vio el talento a la canción, que eso también va a pasar mucho con Prince, porque en esos mismos años él trabaja con un grupo que se llama The Family. Toma la inspiración del nombre de la bandita que tenían de aquellos años de escuela y crea un grupo en donde aparece Susana Melvoin, que es hermana de Wendy y con quien tiene una relación un poco más seria. Entonces él produce el disco de esta banda, y aquí es donde él escribe una canción que lo mismo, no tenía la intención de que fuera suya, pero al final termina siendo una de las canciones también más emblemáticas de Prince, que es Nothing Compares to You. Él escribe la canción, graba el demo, que de hecho ese demo aparece póstumo, y se lo da a esta banda, ¿no? Entonces ellos graban la canción, que la pueden buscar en internet. Es una versión muy bonita y es muy parecida a la que graba Sinead. Entonces, ¿Alguna vez la pusimos aquí al final del Tonight Podcast, cuando podíamos poner rolas? Es muy buena. En la primera temporada, la segunda, creo que por ahí está. Y la canción queda en este disco. Ellos ya no tienen suficiente apoyo de Prince, porque Prince trae 1000 proyectos a la vez, entonces él ya no continúa trabajando con la banda, y obviamente pues ahí ocurren una serie de cosas más y no les dan tanta promoción y demás, pero queda grabada la canción. Después, en 1990, Sinead, que es la cantante irlandesa, que todos la conocemos porque en aquellos años ella estaba rapada, su look, una mujer muy guapa, ¿no? Entonces graba su primer disco y se le ocurre la idea de grabar esta canción, hacer un cover de esta canción, y pues el resto es historia, porque creo que todos también hemos escuchado esta canción en algún momento. El video de esta canción de Sinead, la versión que ella hizo, es súper conocido porque es un video muy sencillo, pero que llamaba mucho la atención en su tiempo, ¿no? Era este video donde ella aparecía cantando en una sola toma, ¿no? Rapada, con unos ojos bellísimos. Entonces logra colocar la canción. De hecho es un one hit wonder, porque ella ya nunca volvió a tener ningún otro éxito. Y ahí es cuando Prince como que se queda de ¿qué? Porque a Prince algo le puede chocar en la vida, es que quieran hacer covers de sus canciones. Odia que la gente coveree, porque él decía que no hay creatividad suficiente como para que cada quien cree sus propias canciones, y en su lugar tienen que estar covereando mis creaciones. Entonces, muy celoso de su trabajo, va a dejar que ciertas personas graben sus canciones, y él se aseguraba de darles una maqueta con la canción para que la gente lograra captar su estilo. Con Sinead, pues no, nunca hay este acercamiento, sino que ella toma la canción y la logra colocar, y entonces después Prince, por ahí del 93, ya con otra banda que tenía, la vuelve a grabar en vivo, la canta a dúo con una chica que se llama Rosie Gaines, y les queda también muy bonita la versión, ¿no? Entonces es una canción que, por ejemplo, al momento en que fallece Prince, se retoma muchísimo, hasta la fecha es de las canciones más conocidas, pero no era una canción que él hubiera creado en principio con la idea de quedársela, sino que cuando escuchó que alguien más la trabajó, dijo, oye, esto puede quedar muy bien, porque además la canción habla de una pérdida que se puede interpretar de muchas maneras, pero Susan, su ingeniero de audio, lo que menciona es que por esas fechas en que él grabó la canción, él tenía una ama de llaves que se llamaba Sandy Scipioni, y Sandy se tuvo que ir porque un familiar suyo le dio un paro cardíaco, entonces se fue, y era quien prácticamente llevaba la vida de Prince, ¿no? En casa era quien le cocinaba, quien le
tenía la ropa, quien entendía todo lo de la casa, y Prince preguntaba siempre, oigan, ¿no saben cuándo regresa Sandy? Oigan, ¿no saben dónde está Sandy? Y para él fue así como que alguien que desapareció, pero tampoco fue una pérdida, digamos, representativa, sino que solamente se inspiró en que Sandy no estuviera en casa para contar todo lo que dice en la canción, ¿no? De la comida y de las flores y esto y lo otro, pero nunca fue con una idea tan profunda, ¿no? Sin embargo, la canción, la letra, pues ya es bien llegadora, ¿no? Es una pérdida de un ser amado. Entonces, no sé, él tenía una forma de escribir muy interesante porque hay canciones con las que en principio él no conecta tanto, pero terminan siendo hits a nivel mundial, ¿no? Entonces, no sé, eso habla mucho de lo genial que era él, ¿no? Porque hay veces que un artista busca desesperadamente como crear esa canción que va a conectar con la gente y con suerte lo logran, pero hay muchos que se quedan a medias, ¿no? Y él, sin tener propiamente la intención, generó un montón de canciones que conectaban y que siguen conectando con la gente, ¿no? Entonces, eso habla de lo genial que era también, ¿no? Claro. Pasa 1986 y aquí él decide crear 3 proyectos al mismo tiempo. Ya se había cansado de buscar a una chica que se aventara a cantar las canciones que él quería, porque la protagonista, bueno, ya habíamos mencionado que la chica de Vanity Six, que era Denise, termina abandonando el proyecto de la película y en su lugar consigue a una chica que se llama Patti Cotero, que en la película es Apolonia, y con ella vuelve a retomar ese proyecto, ahora se llama Apolonia 6, pero tampoco logra el éxito porque no tienen como que la chispa las chicas para poder conectar, más allá de que aparecían las 3 en lencería, no tienen el talento para poder llevar el proyecto de Prince. Entonces él decide que él mismo va a hacer un proyecto con un alter ego femenino al que llama Camille, y en ese proyecto él descubre una máquina distorsionadora de voz. Entonces él todas las canciones las empieza a grabar y distorsiona su voz para que suene como si fuera la voz de una mujer. Ofrece el proyecto a la Warner y aunque no están muy seguros, comienza el proyecto a andar, y al mismo tiempo trabaja otro proyecto que se llama Dream Factory, que es con el grupo The Revolution, pero comienzan a haber muchos roces porque en aquellos años llega otra mujer que ya había conocido Prince por ahí del 78, pero que empieza a trabajar con ella de manera más fija, que es Sheila E. Es una percusionista de ascendencia latina, que si no han tenido oportunidad de escucharla, búsquenla también en internet, es genial, toca las percusiones, batería, todo de una manera increíble. Era guapísima, además, con una melena china genial, delgada, alta. Todo el tiempo que trabaja con Prince va a aparecer con estos bodies asimétricos en donde enseña media pierna, medio brazo, el abdomen, y se ve espectacular la mujer, de verdad. Entonces llega Sheila y pues a las chicas como que no les gusta mucho la idea de que cada vez haya más músicos involucrados dentro del proyecto, como que todo el mundo esté metiendo mano, y lo que hace Prince es que termina por disolver The Revolution porque pues ya no está convencido, ¿no? Finalmente él era el que llevaba la batuta y ahora tiene que compartir las decisiones con el resto de la banda. Entonces decide deshacer la banda, se queda con algunos músicos, pero sobre todo a Lisa y a Wendy, pues ya no trabaja tanto con ellas, ¿no? Y por otro lado, tiene otro proyecto que se llamaba Crystal Ball, que le surge la idea porque un día un amigo le manda una bola de cristal de estas que según traen como que plasma, y entonces pones los deditos y se ve ahí como que la corriente eléctrica pasando y demás, y Prince queda maravillado, ¿no? Y de ahí le nace la idea del nombre de Crystal Ball, y era un disco, un disco triple que quería publicar, en el que quería incluir 22 temas, que era lo que mencionábamos hace un rato. Con los LPs no cabían tantos, entonces tenían que ser 3 vinilos y en cada vinilo incluir de 7 a 8 temas más o menos, pero la Warner desecha el proyecto porque Under the Cherry Moon, que era la película que venía de hacer, resulta un fracaso, y le dicen, no, es que ya perdimos mucho dinero contigo, ya no nos podemos arriesgar
nos va a salir muy caro este disco triple y si no funciona, olvídate. Entonces rompe con The Revolution y se viene abajo el proyecto de Dream Factory. The Crystal Ball pues no se lo aceptan por cuestiones económicas y Camille es un proyecto que está a punto de salir, pero él decide que no es buen momento y pide que se detenga el disco. Entonces, de estos 3 discos, empieza a tomar canciones de los 3 y crea el disco que para mí es el segundo mejor. Bueno, para mí y para varios críticos, es el segundo mejor disco de Prince, que es Sign of the Times, que es el disco que publica en 1987. Más o menos para que se den una idea, en ese año era cuando Michael Jackson publica Bad, que hay algunos sonidos que se parecen demasiado entre los dos, aunque Sign of the Times se publica en marzo y Bad se publica hasta agosto. Y es también el año en cuando Madonna hace su primera gira a nivel internacional, que Madonna anda hasta Japón mientras tanto, ¿no? Y que también Madonna estaba con la Warner Brothers y había filmado Who's That Girl, que era una película también, ¿no? Entonces, como que la Warner Brothers ahí nos traía entretenidos a todos, ¿no? Ajá. Aparece Sign of the Times y ahí es cuando Prince ya tiene a Sheila E. en la batería y se consigue a otra chica, una bailarina corista que se apoda Kat, que si tienen la oportunidad de buscar el concierto en internet, es una chica que fascina, te embebe visualmente porque era demasiado atrevida y tenía un estilo para bailar increíble. De hecho, creo que es la gira en donde Prince más se luce bailando. Si tienen oportunidad, busquen la canción, el video de It's Gonna Be a Beautiful Night. Aparece Prince primero bailando con un traje un poco estilo marinero, con una chamarra de mezclilla increíble. Aparece Prince bailando, se pone a cantar y en algún momento de la canción hacen un alto en donde solamente se queda la guitarra y Prince intercambia lugar con Sheila. Sheila se baja de la batería, Prince se sube a tocar la batería, Sheila empieza a rapear, se pone a bailar con Kat, entonces las dos hacen ahí una coreografía increíble. Sheila con un body blanco asimétrico, Kat aparece con un brasier y como con un velo en la parte de las pompas. Entonces mientras va bailando, pues obviamente hace como si estuviera golpeando a todos los músicos y todos van cayendo al ritmo del baile de Kat. Y después vuelve a bajar Prince otra vez al escenario, Sheila vuelve a subir a la batería. La canción debe durar más o menos como unos 8 o 9 minutos, pero lo que hacen todos es increíble porque participan los músicos, participa Kat, te deja maravillado de todo lo que hacen. Y todo ese concierto se grabó también, digamos que es como un video musical, se graban todas las canciones, entonces Prince cambia muchísimo de vestuario, ya trae un look ya más tirándole a los 90s, ya trae ahí una rastita en el pelo, un poquito como estilo Lenny Kravitz noventero, pero pues obviamente con menos músculo, pero cambia su imagen de como estilo rococó que traía de Purple Rain, que era las escarolas y el pelo súper alborotado y demás. Cambia muchísimo el estilo a Sign of the Times y es un disco que claro que por momentos te suena a que está cantando una mujer porque traía las canciones de Camille. Por ejemplo, está la canción de If I Was Your Girlfriend, que es una canción que la letra es de un exnovio que le canta a su exnovia pidiéndole que sean amigos ahora y que imagine que ella es una mujer. Pero toda esa canción, la voz pareciera que la está cantando una mujer, pero es en realidad Prince. Entonces, sabiendo que trae este disco de Camille, pues es obvio que hay canciones en las que la voz suena mucho más femenina que en otras, ¿no? Y de este disco, por ejemplo, de todo ese material que se quedó, en el 2020 sacaron una edición de lujo en donde incluyeron todo este material. Entonces, si tienen oportunidad, también lo pueden escuchar por streaming.
y el material que se quedó en el tintero es increíble. Hay mucho de ese material que ya había salido como lados B, pero hay mucho que se sabía de su existencia, pero todavía no se publicaba hasta el año pasado. Entonces, si tienen oportunidad, escúchenlo. Y es muy interesante todo lo que trabajó de ese año. Y cuentan, por ejemplo, Kat, en una entrevista que hablábamos sobre... hablábamos en el capítulo de Jackson y de Prince sobre la rivalidad que ellos tenían, ¿no? Entonces cuenta, por ejemplo, Kat, que en aquellos años, en alguna ocasión, Michael Jackson fue a la ciudad de Minneapolis porque estaba presentando su gira de Bad y los invitó a Prince a que fueran a su concierto en backstage. Entonces llegaron, iba Prince acompañado de Sheila y acompañado de Kat, lo que mencionábamos, que siempre iba con 2 chicas. Y dice que cuando llegaron, pues que Jackson lo empezó a saludar y que estaba así como que, ay, me da mucho gusto verte, que no sé qué. Porque lo que decía Kat es que era que uno, Jackson era mucho más grande, alto que Prince, entonces que sí todos se quedaban así como que, puta, es que la diferencia es demasiada, ¿no? Pero que además lo que le sorprendía era el tono de voz, porque Prince tiene un tono de voz súper grave y Jackson, pues ya saben que siempre hacía su voz muy aguda, ¿no? Como de un niño. Que entonces era muy chistoso escucharlos porque Jackson llegaba así con su vocecita súper chiquita y el Prince, que estaba todo chaparrito, le gustaba así todo grave. Entonces todos se Entonces cuenta que estaban en el concierto y que Prince le dijo que terminando, pues iba a armar la fiesta en Paisley Park, ¿no? Que terminando, pues todos jalaran para el Paisley Park. Antes de que termine el concierto, pues Prince se tuvo que retirar para evitar la muchedumbre y tal. Y que sí, que al terminar el concierto, llegó Michael Jackson a Paisley Park y pues que primero se armó el reventón y que estaban todos y que en algún momento de la noche les dijo Prince a todos, pues se retiran porque nos vamos a quedar nosotros 2 a platicar. Y cuenta la leyenda que entre todas esas joyas que dices que hay escondidas en la bóveda, hay canciones que seguramente grabaron ellos juntos, no saben si serían covers, no saben qué sería, pero lo que aseguran varios es que hay grabaciones juntas de Jackson y de Prince dentro de todo este mundo de la bóveda, porque de hecho, a pesar de las diferencias que tenían, que era una cuestión meramente, digamos, profesional, los dos sentían siempre muchísimo respeto el uno por el otro, ¿no? Entonces, cuenta, por ejemplo, que también en otra ocasión que visitaron a Jackson en un concierto, Prince había mandado a hacer abrigos para toda la banda. Entonces, en los abrigos traían el número del año, que era 1988, y que cuando los vio Jackson, que las vio a todas y a todos vestidos porque los invitó, y que le dijo, oye, están hermosos los abrigos, ¿dónde los compraron? Y que Prince dijo, no, pues yo los mandé a hacer, ¿no? Y que le dijo Jackson, ay, está súper bonito. Y que le dijo Prince, si quieres, te mando a hacer uno. Y le dijo Jackson, ay, sí. Y que Prince le dijo, sí, pero pues yo el tuyo le voy a poner 1979 porque fue el último año en que tuviste un disco decente, ¿no? Y que todos se quedaron así como de, no lo dijo. Momento incómodo. Pero lo que dicen es que siempre hubo más amabilidad y más cordialidad de parte de Jackson, pero que a pesar de esas bromas que se hacían, lo que era un hecho es que los dos tenían un profundo respeto mutuo, ¿no? O sea, que sabían los dos, pues, la pieza de músico que era, ¿no? Entonces, son historias que cuentan los músicos, pero que son, la verdad, muy divertidas, pero que cuando uno se las imagina, dices, puta, es que no me imagino ese nivel, ¿no? O sea, de estar con 2 genios y como que, ¿qué van a hablar, no? Y hablan, pues, tonterías, ¿no? Pero, no sé, imaginarlo es muy, muy divertido, ¿no? Nunca pensarías que es lo que se podrían decir, como que uno se imaginaría una plática súper intelectual, ¿no? No preguntar de dónde mandaste a hacer los abrigos o algo así, ¿no? Entonces, no sé, es algo muy, muy divertido. Y después de Sign of the Times, les digo que es uno de los mejores discos de Prince, al siguiente año, de nuevo, produce un disco que se llama The Black Album, que era un disco que produce, digamos, en respuesta a la crítica, porque
con Sign of the Times empiezan con que no, es que ya no es funk como antes, casi casi así como que ya no es tan negro como antes, ¿no? Negro en cuanto a raíces musicales. Entonces Prince se enoja y graba un disco que se llama The Black Album, pero justo cuando van a empezar con la producción del disco, decide otra vez cancelarlo, porque en ese inter conoce a una mujer que se llama Ingrid Chávez. Ingrid Chávez era una escritora, era poeta y era cantante también. La conoce en Minnesota igual, la conoce en un bar. Y esta Ingrid cuenta que el día que se conocieron, pues ella sentía las miradas de Prince en el bar y todo, y ella le manda una notita escrita, ¿no? Entonces él se le acerca y le pregunta por su nombre, y ella le dice que se llama Gertrudis, y él le dice que él se llama Dexter. Entonces van a ser los sobrenombres con los que siempre se van a hablar. Y Prince la invita a Paisley Park para que se quede con él, y pues se acaba quedando 3 meses. Entonces en ese momento Prince dice que es su musa. De hecho, le pone un apodo, le llama Spirit Child, que aparece incluso en el disco de Love Sexy. Y decide dejar de lado el Black Album porque digamos que toda esta mala vibra que traía, pues se le olvida con Ingrid, ¿no? Entonces les dice a todo el mundo que pues ella es su musa, que ya trae otro concepto, que entonces va a dejar el Black Album y produce Love Sexy, que es este disco en donde sale Prince totalmente desnudo, sentado entre nubes. Y es un disco que todas las canciones vienen unidas dentro de un solo track. Ya después, el disco, en algunas versiones lanzadas posteriores, se separan los tracks, pero hay algunas ediciones que lo tienen solo como un track y son 8 canciones seguidas, 8 o 7, no recuerdo. Y de ese disco hay una que se llama Alphabet Street, que es buenísima. Bueno, todas son muy buenas. Y lo que es interesante también es que para este año, que era 1988, este era el 11º disco de Prince y solamente apenas acaba de cumplir 30 años, ¿no? De todo esto que ya platicamos, apenas van los primeros 30 años de vida de Prince. Entonces es un catálogo bastante extenso. Y con Ingrid, como había mencionado, ella es escritora. Entonces un día están en la casa y Prince empieza a tocar el piano y le dice, a ver, léeme uno de tus poemas, ¿no? Y lo empieza a leer y le dice, Prince, oye, vamos a hacer esto. Te voy a encargar que escribas 21 poemas y los vamos a musicalizar, ¿ok? Entonces, pues para que le metas velocidad, empiezan a trabajar, que se llama, le ponen título al proyecto Poetry Session. Y en esto, a Prince hace un stop a este proyecto porque resulta que la Warner estaba trabajando en un nuevo proyecto con Tim Burton, que era la película de Batman, la primera película de Batman, que era en 1989. Y Prince se entera que están trabajando en una película de Batman, ¿no? Tim Burton tenía la idea de que tal vez podría utilizar alguna de las canciones que ya existían de Prince. Él pensaba, por ejemplo, en 1999 y decía que podría ser un poco interesante utilizarla, ¿no? Prince se entera y va a visitar los estudios, conoce a Jack Nicholson, que dice que lo que le capturó de Jack Nicholson era el nivel de cinismo que manejaba porque pues lo conoce fumando marihuana y se queda así como de, ay, este tipo, o sea, le vale reata todo, ¿no? Y le llama mucho la atención y se entera Prince que hay pláticas con Michael Jackson para que realice el proyecto. Entonces Prince le propone a la Warner que, ¿por qué no participan los dos? Prince haría como la parte del villano dentro de la música y Jackson haría la parte del superhéroe, ¿no? Entonces digamos que Jackson iba a llevar las baladas y Prince iba a llevar como la parte heavy del soundtrack, ¿no? Y al final Jackson decide no subirse al tren por otros proyectos que traía y Prince se queda a cargo del soundtrack, ¿no? Tim Burton decía que a él le pudo caer en la punta del hígado eso porque fue demasiada presión, porque ahora él tenía que usar todas las canciones que Prince había compuesto, que imagínense cuántas debió de hacer. Entonces Tim Burton decía que él sentía demasiada presión
porque sentía que le iba a quitar drama a la película, porque las canciones distaban mucho de ser dramáticas, ¿no? Sino que eran demasiado alegres, que caían a veces en lo cómico. Entonces él incluso, por ejemplo, cuando utiliza la de Bad Dance, pues dice que al principio no quería utilizarla, pero no tuvo de otra, ¿no? Entonces fue algo que a Tim Burton le pudo chocar. Y Prince, para este disco, como Jackson abandona, bueno, en realidad nunca ingresa al plan, Prince maneja una imagen que es un poco como la de dos caras, que es un lado la parte de Batman y la otra la de Joker, ¿no? Porque pues era la idea que él traía desde el principio de esta dualidad, ¿no? Uh-huh. Y saca todo el soundtrack de la película, pero hay dos canciones, por ejemplo, Party Man, que es cuando Jack Nicholson entra bailando al restaurante después de que ya durmió a medio mundo, y ese es un sencillo que sale del disco, y luego la de Bad Dance, ¿no? Entonces, por este proyecto, este mini proyecto que se avienta Prince, deja un poco de lado a Ingrid Chávez, ¿no? Se queda en stand-by el disco de poemas, y mientras tanto Ingrid Chávez trabaja con Lenny Kravitz, compone Justify My Love de Madonna, que también en el capítulo ya lo habíamos mencionado, todo lo que significó, pero le dicen a Ingrid Chávez que para pagarle todo lo que corresponde de regalías a la canción, tiene que firmar un contrato en donde ella va a ceder los derechos de la canción a Lenny Kravitz. Entonces ella lo firma, y de hecho quien se da cuenta es Prince, porque cuando sale la canción, él escucha la canción en el radio, de inmediato reconoce que es una canción de Ingrid y le habla y le dice, oye, ¿por qué está esta canción o este poema tuyo cantando Madonna? ¿Qué pasó? Y entonces ella le empieza a contar que se dio los derechos, que no sabía lo que hacía, y Prince le dice, bueno, es que tú estás pero pegada del cerebro, ¿no? Entonces ahí entra ella en una demanda con Madonna, con Lenny Kravitz, para recuperar los derechos de la canción, y ahí es cuando Prince retoma la amistad con ella, 2 años después, y entonces vuelve Prince a grabar otra película que se llama Graffiti Bridge, que es la continuación de Purple Rain, en donde pues de nuevo no tiene el éxito esperado, pero trabaja con Ingrid Chávez. Ella es Aura, que es el personaje femenino de la película, y más o menos maneja la misma temática que ya había manejado en Purple Rain, que es esta rivalidad entre dos músicos, y esta Aura es como un ángel que viene a mediar toda esta situación. Y no es tan buena la película ni tampoco el soundtrack, ¿no? Digamos que no son como que del agrado de nadie. Y al siguiente año Prince remonta otra vez, vuelve a armar su banda, que no quedaba muy bien definida la banda después de The Revolution, pero en el 91 vuelve a armar su banda, a la que llama The New Power Generation, que es cuando ingresa a Rosie, la chica que mencionábamos que canta con él Nothing Compares to You, y saca entonces un disco que se llama Diamonds and Pearls, que vuelve a levantar a Prince, tremendo. Tiene 3 sencillos importantes, uno que es Get Off, que es una canción, no sé si se acuerdan de la película de Postdata Te Amo, en la escena en donde Hilary Duff se sube a cantar a un karaoke y se sube la falda y se amarra la blusa y quiere salir bien sensual y termina rompiéndose la nariz. Bueno, pues es esa la canción de Get Off, que es una canción muy sugerente, que habla de alguien, de una mujer que ha estado reprimida sexualmente durante un buen tiempo, pero ahí viene él para ofrecerle sus servicios. Y después aparece la canción de Cream, que es una canción el video lo dirige David Lynch, y Diamonds and Pearls, que la canta a dúo con Rosie Gaines, que es una canción muy bonita. Y de Get Off, en ese año, a Prince lo invitan a cantar a los MTV Video Music Awards, y cuenta la diseñadora Stasia, que era una diseñadora que trabajaba con él en ese tiempo, que le pidieron que diseñara un traje para Prince. Entonces pues ella les dijo qué es lo que quiere, ¿no? Y les dijo, bueno, ok, tiene que ser amarillo, tiene que ser un traje de encaje,
y tiene que enseñar las nalgas. Y se quedó así como de, no, ¿en serio? Y sí, entonces también si buscan el video se van a dar cuenta que el traje de Prince primero aparece de frente, porque además, pues todo el montaje que hizo simulaba una orgía, entonces salían muchas mujeres y hombres en ropa interior, con tangas, aparecían sus músicos ahí como que medio mezclados con todos los bailarines, y aparece Prince tocando la guitarra, cantando, pero aparece pues moviéndose obviamente con toda la intención de mostrar su tushi, ¿no? Y es un disco que levanta muchísimo a Prince, le vuelve a traer, digamos, de nuevo la fama en los 90s, que era algo que dudaban un poco por el disco que había sacado de Graffiti Bridge, de la película. Siempre va a tener Prince esa pelea con Warner de que no es tan importante las listas de popularidad, como, pero que sí es importante la conexión que él va a generar con todos los músicos, ¿no? Y de ese año también, si buscan por internet, se publica un cómic que se llama Alter Ego, que es un cómic inspirado en Prince. El guión lo escribe Dwayne McDuffie, los dibujos los hace Denning Conan y la portada la hace Brian Boland, que es uno que ya hemos reseñado aquí también en el Tonight Podcast. En Camelot 3000, por ejemplo. Exacto, entonces si tienen oportunidad busquen el cómic. La temática no dista mucho de como que la idea general de las historias de superhéroes, ¿no? Un superhéroe, un villano. El superhéroe, pues obviamente es Prince, el villano, un gemelo maldito que se llama Gemini y que produce sonidos macabros que logran robarle a la novia, logran robarle a los fans y logran generar el caos, ¿no? Entonces, pues Prince viene a salvarnos de este gemelo maldito. Yo diría que la historia es no es tan rescatable, pero los gráficos del cómic sí. La portada es genial. Aparece Prince con su guitarra amarilla abrazándola, él con guantes negros, aparece con su pelo chino abultado, como lo usaba normalmente por ahí de los 80 y tantos. Entonces es muy muy bonita la portada, sigue siendo un artículo de colección hasta la fecha, porque me puse a buscar si es que todavía había gente que lo compra, incluso en la página oficial de Prince lo pueden conseguir. Vale mucho la pena por los gráficos, sobre todo me llama la atención en el cómic porque logran captar la mirada de Prince, que era lo que mencionábamos, estos ojos que tiene como de gato, pero que se maquilla demasiado porque él constantemente todo el tiempo usaba delineador, entonces logran captar muy bien la esencia de Prince. Y la historia pues no tiene nada del otro mundo, pero aún así es un trabajo bastante plausible. Y aquí entonces entramos a 1992, que es cuando Prince pues ya se nos va a perder un poco. Se cambia el nombre, ¿no? Ajá, y todo comienza porque logra firmar el contrato más lucrativo de la historia. Firma un contrato por $100 millones con la Warner Brothers, que ya les había contado que Madonna también estaba con la Warner Brothers, lo más que había firmado ella eran 60 millones y la libertad para trabajar en diferentes proyectos dentro de la misma productora. Lo mismo logra Prince con la libertad para crear varios proyectos, pero con $100 millones. Entonces Prince pues se deja ir como hilo de media, ¿no? Y quiere publicar muchísimo de su material que había quedado sin publicarse, y la Warner le dice que no, porque va a cansar al público, lo va a saturar de tanto material y no le permiten publicarlo. Y por otro lado, la Warner es dueña del nombre de Prince como marca y todo lo que se comercialice con ese nombre. Entonces Prince pues se siente un esclavo, se siente oprimido y decide que ya no va a utilizar más su nombre. Entonces crea un símbolo, que es lo que comentabas, decide cambiarse el nombre ahora, pero lo cambia, digamos, por un gráfico, que es el Love Symbol Number 2, porque él lo patenta, y es un símbolo en donde une los símbolos de Venus y Marte de la astrología, y entonces sigue manejando esta idea de lo andrógino, y con ese símbolo comienza a publicar nuevo material. Y entonces ahí entra un conflicto con todos los
medios de comunicación porque ya no le pueden llamar por su nombre. Aparece él en algunos videos y en algunas presentaciones con la palabra slave dibujada en la mejilla y entonces, como ya no le pueden llamar Prince, le llaman ahora The Artist Formerly Known as Prince, el artista formalmente conocido como Prince, porque ya no lo pueden llamar por su nombre. Si de por sí Prince no daba entrevistas, pues en esa época menos. Se cierra Prince, sigue publicando discos, publica el disco Love Symbol Album, que aparece nada más el símbolo en la portada. Y aquí es cuando empieza a trabajar con su nueva banda, la banda de New Generation Power, y crea un sello discográfico que se llama NGP. Y entonces aquí se le va un poco de las manos todo a Prince porque, por un lado, sigue trabajando con nuevos talentos. Entonces, pues, obviamente eso implica una inversión que lo hace directo de su sello discográfico. Es una época en la que invita a grabar a todo mundo a Paisley Park, pero como la Warner Brothers había invertido también en los estudios, pues le juegan chueco y entonces ellos también empiezan a llevar gente para grabar en los estudios sin permiso de Prince. Entonces, pues obviamente era como que invadir su casa prácticamente, ¿no? Y Prince empieza a liberar mucho de su material que tenía en la bóveda con la intención de sacar discos para terminar el contrato con la Warner Brothers. De ahí es cuando ahora sí se publica The Black Album, el que mencionábamos hace rato. Publica otro disco que se llama Calm, otro que se llama Chaos and Disorder, que va súper directo el disco contra la Warners, con la intención de hacerles saber todo el disgusto que trae. Y publica otro que se llama The Vault, Old Friends for Sale, que el nombre lo dice todo, ¿no? O sea, ya es como que todo lo que tengo aquí en venta, en mi bóveda, ahí va. Y por otro lado, con la banda también empieza a publicar discos, publica el Gold Nigga y el Exodus, y entonces empieza a hacer una serie de material que la gente ya no sabe ni por dónde, pero Prince tampoco empieza a presentarse, pero no utiliza su nombre, entonces la gente no sabe por dónde llegar. Es muchísimo material. La Warner Brothers le deja de hacer publicidad. En ese tiempo Prince conoce a una bailarina que se llama Maite García, con quien termina eventualmente casándose, y publica otro disco que se llama The Gold Experience. Y en ese disco publica una canción que compone para esta chica que se llama The Most Beautiful Girl in This World, que imagino que muchos la han escuchado, y logra colocar la canción ahora sí en los primeros lugares otra vez de listas de popularidad. Él quiere negociar otra vez con Warner Brothers de que le den permiso de seguir produciendo material nuevo y les dice que si él pudo colocar esa canción, claro que puede seguir colocando material. La Warners no lo permite porque ya están enojados, aparte de todo el material que ya se soltó sin conciencia hasta cierto punto. Entonces, finalmente, para 1996, él termina su contrato con Warner Brothers y de ahí empieza a saltar con diferentes disqueras. Se va a Arista, se va a EMI, después se queda él con NGP, con su propio sello, pero empieza a perder mucho dinero porque pues, no sabe administrar, porque él quiere publicar no solo lo suyo, sino que quiere publicar canciones de cuanta músico se le atraviese y empieza a tener muchas pérdidas de dinero. Entonces, de esa época, él es cuando Prince es tan visionario que es de los primeros músicos que se da cuenta de que la música por streaming es un gran negocio. Entonces, en el 97 publica su primer disco online, que era The Crystal Ball, que si se acuerdan era este proyecto que tenía del 80 y tantos, que era la idea de un disco triple. Y sí publica el disco triple, sí rescata algunas canciones de ese proyecto, pero también escribe muchas nuevas. Y sí es un disco triple online, en donde la gente pagaba mensualmente el servicio para poder escuchar la música, pero no logra tener tanto éxito. Y después graba otro disco que se llama Emancipation, que lo graba ya cuando se libera finalmente de la Warners, y es un disco que tampoco logra el éxito que esperaba porque pues sí, hasta cierto punto sin querer se
pasó lo que la Warner Brothers temía, ¿no? Que la gente se saturara de tantos discos que ya no tenían el mismo interés por Prince. Entonces esos discos saca otros que se llaman Brave, Onto the Joy Fantastic, The Rainbow Children, y pues Prince ya no ve así como que fluya, ¿no? O sea, mueve por un lado, mueve por el otro, pero no logra colocar. Por otro lado, en esa época él con su esposa tratan de tener un hijo, se muere el niño, tratan de tener otro hijo, se muere también. Todo el mundo lo empieza a entrevistar para ver qué era lo que estaba pasando, les interesaba más saber de su situación sentimental. Entonces, pues Prince como que no logra conectar, ¿no? en esos momentos, y eventualmente por ahí sigue sacando discos. En el 2001 hace una pausa y en el 2004 vuelve otra vez, que es cuando saca Musicology, que es el disco que lo vuelve a colocar otra vez en la cima. Gana 2 Grammys, de hecho, con ese disco. Si tienen oportunidad, escúchenlo. Es muy bueno también, porque Musicology, que es la canción que hace la homónima al disco, habla de todas las influencias que él tuvo de niño, te cuenta de todo lo que significa para él ser músico y de cómo un músico no puede decir nunca hasta aquí, ¿no? Es una canción muy bonita. El video que grabó también es precioso porque es un niñito que escucha acetatos en su cuarto y se pone a bailar. Entonces, hace muchas referencias a Prince, ¿no? Entonces es un disco muy bonito y logra de alguna manera volver a colocar a Prince en la mira de la gente. Entonces, si tienen oportunidad, escúchenlo. Y por esos años también sigue sacando discos de manera periódica, y en el 2007 aparece en el Super Bowl en Miami, y es una historia muy interesante porque lo invitan. Ya sabíamos, por ejemplo, que digamos que el que puso la vara alta de las presentaciones de medio tiempo del Super Bowl era Michael Jackson, ¿no? Entonces a Prince le ofrecen la oportunidad de presentarse y desde el principio dice que sí. Se presenta solamente con sus 2 bailarinas, que en ese tiempo traía a unas chicas que eran gemelas. Era Candy y la otra no recuerdo su nombre, pero es Tindy. Tandy sí, y Tindy. es cierto, qué broma. esa. Y Mili, ¿no? Ándale. Y ocurre que ese día pues ya están a punto de salir. Prince seguía sin dar entrevistas. Tenía mucho tiempo que ya no daba entrevistas porque sentía siempre que buscaban enterarse de su vida privada solamente. Entonces no da entrevistas antes del Super Bowl. No saben qué va a presentar, no saben qué magia va a traer. Y aparece él solamente con sus guitarras y sus bailarinas y los músicos, nada más. No monta ningún otro show extra, solo es el medio tiempo él tocando básicamente. Entonces lo habían peinado a Prince con unos como chinos antes de salir, pero resulta que el día del Super Bowl comienza a llover, entonces él se pone una bandana y su presentación hace honor a su forma de ser y hace honor a la canción de Purple, que es una presentación dramática, pero también decía, por ejemplo, Cyndi Lauper, que cuando ella lo vio en el escenario, le quedó claro lo que era ser profesional, porque cualquier músico en medio de la lluvia hubiera dicho, ¿sabes qué? Olvídalo, porque había tronado unos cables antes de que empezara la presentación. Había el riesgo de que alguien se electrocutara y aún así él no canceló. Estaba la lluvia súper fuerte, pueden ver el video y es un buen diluvio. Y él no para en ningún momento, de hecho ni las bailarinas que traían tacones, nadie. Entonces aparece Prince y toca primero una parte de We Will Rock You, la canción de Queen. Después toca una parte de Let's Go Crazy, la canción con la que abre su disco de Purple Rain. Después toca Baby I'm a Star y Proud Mary. Dice que él toca Proud Mary porque Proud Mary es la primera canción que él aprendió a tocar en la guitarra. Entonces decide tocarla. Y después toca Best of You, que es una canción de los Foo Fighters, que me imagino que muchos han de conocer.
Y la historia es muy interesante porque resulta que unos años antes, por ahí del 2003, los Foo Fighters estaban de gira y habían incluido dentro de su repertorio la canción de Darling Nikki, la que decíamos que hablaba de la masturbación y que tenía, que por ella habían puesto esta etiqueta del Parental Advisor y tal. Y la gente la había recibido tan bien que ellos decidieron incluir esa canción dentro de algún disco, ¿no? Que la querían hacer, digamos, formal, el cover. Entonces buscan a Prince para pedirle los permisos de la canción y les dice Prince que no, que él no acepta que la coveren, que además ya la había escuchado y sonaba fatal, entonces no. Entonces cuando él toca Best of You, pues se quedan así como que le preguntan después a Taylor Hawkins, que es el baterista de Foo Fighters, que sintieron, ¿no? De que Prince covereara uno de sus temas, y dicen ellos, puta, es que lo que más nos sorprendió es que pensamos que él nos odiaba, ¿no? Por lo que había pasado, pero pues sí, la verdad fue increíble, ¿no? Entonces toca esa canción y después cierra con Purple Rain, aparece una manta de color morado y entonces Prince se pone a tocar la guitarra a contraluz y en el momento en el que está tocando ya están todas las luces moradas en el estadio, está la lluvia, más no poder. Estaba lloviendo, sí. Entonces la escuchas porque aparte cuando antes de que empiece el solo de la guitarra de ese tema, le pregunta a toda la gente de ¿May I play this guitar? Y puta, pues todo el estadio se cae, ¿no? Así como de claro, güey. Entonces es muy, muy emocionante la presentación, ¿no? Y eso, digamos que es como lo último que se conoce de Prince, de la década del 2000. Él va a seguir publicando discos, no para. De su carrera profesional, solamente 5 años permanece inactivo. El resto sigue sacando discos de manera continua. Después de Musicology saca el 3121, después saca el 2010, el Lotus Flower, el Hit Run, que es el volumen 1, el volumen 2. Crea una nueva banda con 3 chicas que se llama Third Eyed Girl. Sigue trabajando con músicos, estaba trabajando con Janelle Monáe, que es esta chica que ganó el Grammy como en el 2018, 2017 creo, y seguía trabajando con todo el mundo. Había tenido un concierto privado ahí en Paisley Park con Madonna. Primero él con su banda le ofreció un concierto a Madonna, un mini concierto a Madonna y con todo su staff y ya luego ellos se pusieron a echar relajo aparte. Entonces seguía activo, pero había ocurrido que a raíz de los tacones y de la forma en que bailaba, tenía problemas en la cadera. Entonces los últimos años él de hecho ya no podía utilizar sus tacones, tenía que utilizar un bastón. Lo habían intervenido en varias ocasiones y él empezó a utilizar medicamentos para mitigar el dolor. Entonces eventualmente eso fue mermando su salud. Obviamente eso tampoco le permitía trabajar, presentarse tanto como antes, que aún así, si ustedes buscan conciertos de Prince antes de morir, él seguía presentándose, por ejemplo, en el Montreux, allá en ¿dónde es el de Montreux? ¿Es en Europa? Ya no me acuerdo en dónde es. En Suiza, pero ¿no? Aparece en Suiza, ok. Entonces, sí, es el festival de jazz que hace por allá. El festival de jazz, porque se presentó, no sé cuántas veces en el festival. Y entonces aparece pues, ya caminando muy despacito, pero es increíble la energía que traía. La gente lo recibe con unas ganas, todo el mundo aplaudiendo. En el concierto usa incluso una intro, utiliza la canción de Michael Jackson de Don't Stop Till Getting Off y ya después él continúa con su canción y la gente queda maravillada. Trae a una cantante de acompañante que es una chica negra que viene totalmente rapada, pero trae como unos jeroglíficos pintados en la cabeza. Entonces, de verdad que hasta la última presentación sigue siendo increíble, aunque ya no tenía la misma energía física, digamos, para poder desplazarse en el escenario, para poder bailar. Era increíble toda la vibra que seguía transmitiendo. Hay muchos conciertos que ahora
después de que falleció, se siguen publicando y la manera en que se involucra con la gente es muy especial porque logra que la gente cante, pero si no le gusta cómo están cantando, se detiene y les dice, ¿no? No, a ver otra vez, pero lo hace de manera muy agradable, o sea, no es como que pedante, sino que la misma gente se termina riendo porque él les empieza de, no, y entonces, a ver, otra vez, y vuelve a tocar la guitarra y la gente ahora sí se involucra más, entonces, un nivel de exigencia que la verdad, no sé, es como que exigencia matizada de amor, pero logra crear un ambiente tan ameno que me queda claro que él es un showman, ¿no? O sea, es de esos artistas que llegan a existir pocas veces en la vida, ¿no? Y bueno, finalmente el 21 de abril del 2016 fallece en su Paisley Park por una sobredosis de fentanil y lo encuentran en el elevador del recinto, lo llevan al médico, pero pues ya no hay nada en realidad que hacer. Al día siguiente de que fallece, eran unos premios, los Billboard Music Awards, y aparece Madonna, que aparece con un traje morado. La tela es un brocado que era parecido a esas chaquetas que él le había regalado en el 85. Aparece con una blusa de escarolas como las que él usaba de Purple Rain y canta Madonna Nothing Compares to You, que era lo que mencionábamos, ¿no? No era una canción que Prince hubiera publicado como solista, pero al final terminó siendo muy representativa y canta Madonna. Mucha gente lo criticó porque dicen que Madonna no tenía el talento suficiente para ser quien ofreciera el homenaje a Prince. Sin embargo, yo lo veo como dos veteranos de guerra, ¿no? Como que sí. Después de tanto tiempo era como que los que sobraban, los que lograron armarla muy bien y dos amigos que se conocían bastante, ¿no? Entonces tal vez, digamos que ella no tiene como que las bases musicales, pero históricamente era el personaje ideal para hacerlo, ¿no? Porque nadie más había estado tantos años como en batalla que ellos, ¿no? Entonces era el personaje ideal. Termina de cantar esa canción y aparece Stevie Wonder en el escenario y cantan juntos Purple Rain. Tienen media hora todo el mundo cantando el coro de Purple Rain. Les dan a todos unos brazaletes que de color, bueno, que tienen una luz morada. Ponen todo el ambiente con luces moradas y pues se quedan cantando, ¿no? Entonces, pues es un momento muy triste porque te quedas pensando también, murió a los 57 años y después de haber dejado todo el material que dejó, después de haber apoyado a tantos artistas, es más que claro que si hubiera seguido vivo, su obra se hubiera extendido a muchísimas partes. Era alguien que tenía la plena convicción de que su creatividad no tenía fin, ¿no? Que es muchas veces el problema o el obstáculo al que se enfrenta un artista, ¿no? La creatividad, la originalidad. Y en cambio él era algo que nunca fue un impedimento. Y saber que murió relativamente joven, pues te hace pensar en eso, ¿no? En todo lo que se perdió y en esos genios que llega a haber uno en 100 años, ¿no? Porque difícilmente en la vida te vuelves a encontrar a alguien así, ¿no? Claro, sí, un gran artista y fíjate que después de su muerte, ya decías bien que él se rodeaba de jovencitas. Entonces sus más cercanas eran muchachitas, eran unas modelos, músicos que estaban con él y su herencia no dejó herencia. Entonces todo el mundo se quedó así de ¿qué onda? Los hermanos dicen, pues es para nosotros, los abogados ahí se andan peleando, nadie sabe qué hacer. Sí, se quedó Paisley Park, que eran los estudios, pero la casa, pero todo, se abrió a modo de museo. Hasta algo pasaba con Prince, que era siempre muy celoso de los derechos de su música. Entonces era imposible encontrar música de Prince. Si tú querías descargar la discografía digital, tenía una serie de parches, o sea, no era como, ya sabes, cuando entramos todos al piratita y buscamos algo, no, era imposible buscar, porque además
no estamos hablando de 5 discos, estás hablando de 30 y tantos discos. Entonces, antes de que falleciera Prince, era imposible conseguir su música. De hecho, él, por ejemplo, se negó toda su vida a subir al streaming, en especial a la del loguito naranja. Y en cambio había firmado con Jay-Z, el esposo de Beyoncé. Había entrado a la onda del Tidal, que es otro servicio de streaming, pero con un precio más elevado, donde la promesa es que se le dan las regalías justas a todos los artistas por la reproducción de su música. Pues, Tidal con el tiempo no prosperó, pero Prince fue de los que firmaron junto con Jay-Z, era Madonna. No me acuerdo cuántos artistas firmaron con Jay-Z para este proyecto, pero no prosperó. Después de que falleció, ya podías encontrar videos. Bueno, ahora ya de hecho tiene su propio canal, que antes no tenía. Tiene ya su propio canal en donde están subiendo muchísimo material que quedó grabado de la bóveda. Han sacado 2 discos póstumos con material que se quedó también ahí en la bóveda. Se quedaron muchísimos diseños de vestuario, muchísimas grabaciones, porque él tenía la costumbre casi de grabar a diario lo que él tenía. Entonces el material que está ahí es inconmensurable, tal cual. La familia sí se están peleando porque tiene una hermana directa, pero también tiene medios hermanos. Obviamente pues tiene sobrinos, entonces pues ahí están viendo cómo se van a dividir. Paisley Park se abrió a modo de museo y pues sí, ahora sí que se armó el negocio a partir de su muerte, pero con sus familiares, que era algo que él siempre estuvo en contra y pues tristemente terminó ocurriendo ya cuando él no tuvo el poder de todo ese material, ¿no? Pero sí, es lo que hasta la fecha ha ocurrido. Se hacen celebraciones anuales en Paisley Park y algo muy bonito que pueden encontrar también en internet es de la canción de Nothing Compares to You. Hay, digamos, 2 versiones al inicio de la canción, que es culpa de Sinead O'Connor. Sinead O'Connor, cuando Prince escribe la letra de esa canción, al principio dice 7 hours and 13 days, 7 horas y 13 días. Y después Sinead le cambia a 7 hours and 15 days. Nadie sabe por qué. Hay unos debates interesantísimos en internet de gente que dice que 13 es número primo, es número de la suerte, ahora sí que suena mejor, es más difícil de pronunciar y por tanto Prince lo escogió porque es más difícil de rimar 13 que 15. Y luego dicen que 15 pues es un número que asociamos normalmente para contar los meses por quincenas, que es mucho más sencillo, que entonces digamos que Sinead se fue por el lado fácil. La cuestión es que a los 13 días y 7 horas de haber fallecido Prince, en YouTube, el grupo The Family, que era el grupo que originalmente había grabado la canción, subió otra versión de Nothing Compares to You con un ensamble de cuerdas. Aparece Paul Peterson, perdón, que es el vocalista original, el intérprete original de la canción. Y la verdad es un video muy conmovedor porque ves a todos los músicos, al cantante, ves al saxofonista, ves al ensamble. Susana Melvoin dirige unas palabras antes de que comience el video explicando todo el legado que deja Prince e indicando que el video se publica el 4 de mayo a las 10:07 de la mañana y la versión es muy bonita. Los músicos todos se ven, yo creo que al borde de las lágrimas, se ven desencajados, se ven tristes, pero al mismo tiempo esa tristeza como que le dan cauce para que suene la canción muy bonita. Entonces busquen esa versión, está ahí en YouTube también, es preciosa y yo creo que fue otro de los grandes homenajes que le pudieron hacer a Prince. Creo que no hay músico en el que no coincidan que fue uno de los más grandes y yo creo que fue de las pérdidas más fuertes que tuvo la industria. De verdad que se perdió muchísimo con él, aunque ahora se esté rescatando todo ese material que dejó, ¿no? Sí, qué bueno. Y pues para que las nuevas generaciones vean la música que se hacía entonces, música muy buena. Y pues ahí queda este episodio de donde se cierra esta trinidad que ha estado haciendo Aline del rey del pop, de Michael Jackson, de Madonna
la reina del pop y ahora del máximo príncipe del pop, que es Prince. Prince, que decían unos que era Prince, pero en realidad era un emperador. Y la verdad que sí, son geniales los tres. Es gente que más allá de buscar crear un discurso a la fuerza, tenían tanta personalidad y tanta creatividad en mente que supieron proyectarla y en consecuencia los hizo las figuras históricas que forman parte de la cultura del siglo XX. De verdad que son personajes que se involucraron de alguna manera en una etapa histórica que difícilmente se va a volver a repetir. Son geniales, son baby boomers los tres, entonces pues cada vez nos estamos quedando más cortos de boomers, pero como ellos, bueno, Madonna todavía nos sigue aquí batallando, pero son pérdidas que yo siento que van a pasar muchos años antes de que vuelva a haber otro igual, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y pobre Prince, yo entiendo los últimos años, esa adicción que hizo por los dolores que tenía en la espalda, en la columna, son muy fuertes y sí se le ha de haber hecho fácil estar tomando esos medicamentos para evitar esos dolores. Porque esos dolores de espalda luego provocan reacciones también en las piernas, en los pies, son así como ráfagas como si te dieran toques. Son dolores muy, muy fuertes. Pues se hizo adicto a eso y se le pasó la mano al Prince, ¿no? Que además también, por ejemplo, Prince fallece en circunstancias similares a las de Jackson. Sí. Y por ejemplo, si tienen oportunidad de seguir a Madonna, se darán cuenta que ella recientemente también la operaron de la cadera. Y a lo que voy es que también eso te deja pensando en cómo ese nivel de genialidad o ese nivel de exigencia siempre termina pasando factura de alguna manera, ¿no? O sea, toda esta cuestión de querer lograr algo sin dar un pago a cambio es imposible. Ese nivel que ellos lograron, claro que les costó, ¿no? Nadie dice que sea sencillo y la prueba es esa entre muchas otras. Entonces, también eso pues los hace más respetables, ¿no? Porque el hecho de seguir bailando, uno no se imagina la cantidad de horas que tuvieron que haber dedicado para que su salud mermara de esa manera, ¿no? Entonces, claro que fue un precio alto que pagar, pero hasta cierto punto uno agradece que no hayan tirado la toalla, porque nos hubieran privado de muchas cosas, ¿no? El precio lo pagan ellos, pero al final dejaron algo que creo yo que compensa ese sufrimiento, ¿no? Es correcto, Alil. ¿Con eso te quieres despedir o quieres decir alguna última frase o alguna última palabra? Pues no, simplemente si tienen la oportunidad, repasen toda la obra de estos tres grandes, vale mucho la pena. No sé, dime tú, ¿con qué canción te quedas de Prince, mi estimado Mike? Es que Nothing Compares to You sí es muy bonita, pero Purple Rain es Purple Rain. Entonces sí. No sé, estaría entre esas dos. Aunque hay otra que me gusta mucho, es esta de ¿cómo se? Like a Prayer, también me gusta. No, pero Like a Prayer. No es Like a Prayer. Espérate, esa es de Madonna. Ajá. No, se me fue el nombre de la rola. Pues hay muchas, me quedo con Purple Rain. Ahorita me voy a acordar seguro. Así ya cuando termine era esta. Clásico. Purple Rain, sí, es muy buena. Yo les diría, escuchen todo el álbum de Purple Rain. Síganse con Sign of the Times y ya de ahí busquen toda la obra. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para Prince, ya está en streaming, entonces la pueden consultar sin ningún problema. Y de los tres está todo el material ahí, chéquenlo, hay muchas cosas, muchas canciones. Prince escribió canciones que nosotros permea tanto en nuestra cultura, la cultura universal, que no nos damos cuenta. Las canciones que escuchan en Universal, no sé, la de Manic Monday, Stand Back, I Feel For You,
Todas esas canciones Prince las compuso y aunque no lo sepamos en cuanto a sonido, en cuanto a canciones, él está presente mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar. Entonces, chequen toda su historia, chequen toda su carrera, vean, maravíllense de todo el material que tenga y escúchenlo porque vale mucho la pena. Aline, ¿dónde te puede seguir la gente? Me pueden encontrar en Instagram como Aline Vera H y en Facebook igual Aline Vera H. Pues ahí está, queda este episodio para la colección del Tonight Podcast y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? Sueños Coraline, también conocido como Muse, Songs, no sé cómo se pronuncia en francés, pero vamos a estar hablando de esta obra de Filippi y Terry Dodson. Así que no se lo pueden perder el siguiente domingo aquí en el Tonight Podcast. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos reseñas, comentarios, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Ya lo saben, todo lo positivo es bienvenido. Sobre todo le agradecemos a la gente que ya se ha sumado a esta comunidad del Tonight Podcast, a los que nos dejan comentarios. Muchísimas gracias, nos hacen el día, nos gusta mucho. La página de un servidor de quien les habla, de Miguel Ángel Hernández. Me encuentran en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. En Twitter me encuentran en Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao. Let's Go Crazy. ¿Por qué me acuerdo de la canción ya que acabé? Bueno, lo pones, te dije, me voy a acordar ya que se acabe. Lo pones hasta el final. Ay, Let's Go Crazy. Correctos. Me Y de Pollicio, ¿por qué no me acordaste, carajo? No me avisó.